Queridos amigos testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ustedes ver el CD-ROM de la Biblioteca de la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, mostrando la revista Nuestro Ministerio del Reino del año 2000, página 7 con la sección de preguntas que se lee como sigue. ¿Es apropiado aplaudir cuando se anuncia un restablecimiento? Movido por su bondad, Jehová Dios ha provisto un medio que se conforma a las Escrituras mediante el cual los pecadores arrepentidos pueden recuperar su favor y conseguir que se les restablezca en la congregación cristiana. Salmos 51, 12, 17. La Biblia nos anima a que, cuando esto ocurra, confirmemos nuestro amor hacia tales personas sinceramente arrepentidas. 2 Corintios 2, 6 al 8. Aun cuando el restablecimiento de un pariente o conocido es motivo de alegría para nosotros, en el momento del anuncio a la congregación debería reinar un ambiente de calma y dignidad. La Atalaya del 1 de octubre de 1998, en la página 17, expresó así el asunto. Sin embargo, debemos recordar que la mayor parte de la congregación no conoce las circunstancias particulares que llevaron a la expulsión de la persona o a su restablecimiento. Además, es posible que el mal proceder del arrepentido haya afectado o herido personalmente a algunos hermanos, quizá por mucho tiempo. Teniendo esto presente, es razonable que evitemos expresiones de alegría en público cuando se anuncia el restablecimiento, y luego le demos la bienvenida a nivel personal. Aunque nos alegramos mucho cuando alguien vuelve a la verdad, aplaudir en el momento de su restablecimiento no sería apropiado. Repito esta última parte, favor presten atención. Aunque nos alegramos mucho cuando alguien vuelve a la verdad, aplaudir en el momento de su restablecimiento no sería apropiado, no sería apropiado. No sería apropiado. Sin embargo, queridos amigos testigos de Jehová y público en general, el esclavo fiel y discreto cuerpo gobernante recibió en enero de 2016 otra nueva luz más brillante, entre comillas, por parte de Jesucristo a su debido tiempo, que apagó totalmente la luz previa que Jesús mismo dio a su esclavo a su debido tiempo en el año 2000, y que finalmente se extinguió por completo, para ser reemplazada por otra nueva luz totalmente diferente y contraria a la luz del año 2000, que se muestra en esta carta que ven en su pantalla dirigida a los ancianos de las congregaciones de todo el mundo de fecha 25 de enero de 2016 y que se lee como sigue. Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Apartado postal 895 México, Distrito Federal. 25 de enero de 2016. A los cuerpos de ancianos. Asunto. Aplaudir cuando se hacen anuncios de readmisión. Estimados hermanos, deseamos comunicarles un cambio reciente. Hasta ahora no se veía apropiado que la congregación aplaudiera cuando los ancianos anunciaban una readmisión. Ver Ministerio del Reino, febrero 2000, página 7. Sin embargo, como se explicará en la página 32 de la revista de la Atalaya de mayo de 2016, existen razones bíblicas para permitir que en esas ocasiones se aplauda de forma espontánea y digna. Por lo tanto, si los publicadores desean aplaudir, los ancianos no deben disuadirlos. Repito esta parte nuevamente, presten atención por favor. Si los publicadores desean aplaudir, los ancianos no deben disuadirlos, no deben disuadirlos, no deben disuadirlos de aplaudir. Les enviamos nuestro amor cristiano y saludos cordiales. Sus hermanos, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Queridos amigos testigos de Jehová, después de haber visto este video, en donde la Watchtower en el año 2000, en la revista Nuestro Ministerio del Reino, publicó en el mes de febrero un artículo con respecto a cómo tratar a los testigos de Jehová que son readmitidos a la organización, porque quieren regresar a ella. Entonces la Watchtower da un comentario supuestamente bíblico, como un alimento que Jesús le dio a su esclavo fiel y discreto a su debido tiempo, para que sea cumplido y sea seguido por los testigos de Jehová. Es así que en este ministerio del reino se instruye a los testigos de Jehová y a los ancianos para que no se aplauda
cuando un testigo de Jehová es readmitido nuevamente a la organización de la Watchtower, porque estuvo expulsado, y que es lo más ajustado a la Biblia no aplaudir en el momento que se anuncia su readmisión, que hay que tratar con dignidad, con seriedad este asunto, y que no es apropiado aplaudir. La Watchtower enseña pues que ellos publican la verdad, que la Watchtower es la verdad, y lo que ella dice es lo que Jesús dice. Y resistirse a la organización es resistirse a Jesucristo, de acuerdo a la atalaya del 1 de mayo de 1959. La Watchtower decía pues que lo que la organización dice es lo que Jesús dice. Cuando la organización dice que no es apropiado aplaudir a un testigo de Jehová que es readmitido después de haber sido expulsado, resulta que no es apropiado ni bíblico aplaudir, y que se abstengan de hacerlo. Pasan 16 años y Jesucristo cambia de opinión y le da una nueva luz a su esclavo para decirle todo lo contrario, como hemos visto. En el 2016 envía una carta a las congregaciones, a los ancianos de las congregaciones, para que no detengan a los hermanos, que no los hagan desistir de aplaudir cuando se anuncia el reingreso o la readmisión de un testigo de Jehová expulsado, y que si quieren aplaudir los hermanos, que lo hagan libremente, que es apropiado, que está bien. Tenemos a un Jesucristo que alimenta a la sociedad Watchtower a su debido tiempo y le dice una cosa en el 2000 para que instruya a las congregaciones a no aplaudir cuando se readmite a un testigo de Jehová que había sido expulsado, que no era apropiado aplaudir y que se abstengan de hacerlo. Pero vemos que después de 16 años Jesús, después de haber visto que su esclavo había instruido a las congregaciones a no aplaudir, y muchos que regresaron a Watchtower fueron, digamos, pasivos de recibir un reingreso realmente frío, nada caluroso, sin aplausos, y así 16 años de gente que regresó a la Watchtower, que fueron recibidos de forma muy fría, silente, en la congregación, en forma silente, sin ningún aplauso. Y ahora resulta que la Watchtower considera que sí es bíblico y que sí es dable aplaudir cuando se produce el anuncio de la readmisión de un testigo de Jehová a la congregación, y que no hay que detener ni inhibir a los hermanos publicadores que aplaudan cuando se anuncia, o los ancianos anuncien, el reingreso por el perdón que supuestamente le ha hecho a la Watchtower al miembro arrepentido, contrito, y que es dable aplaudir y que está bien. Entonces vemos una organización que está dirigida por un Jesucristo contradictorio, que supuestamente es la verdad, y que le había dicho en el 2000 a su esclavo discreto que no era bíblico aplaudir a un testigo de Jehová que había sido readmitido nuevamente a la congregación, que no era bíblico, que no era digno hacer o realizar un aplauso. Pero ¿qué pasa con Jesucristo, que dirige la Watchtower y que había ofrecido que iba a escoger un esclavo discreto para darle el alimento oportuno? Según la atalaya del 15 de julio de 2013, la Watchtower, cuando habla del esclavo discreto, menciona que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo discreto para usarlo como su canal de comunicación, para darle el alimento a él a su debido tiempo, a partir de 1919 en adelante. ¿Qué pasó con el alimento espiritual que Jesús le dio a su esclavo a su debido tiempo en el año 2000, que fuera publicado en este ministerio del reino, señores? Que supuestamente era un alimento que venía de Jesús, que es la verdad, y que había dicho
a su esclavitud y a su esclavo que no se aplauda en el momento que se readmitía a un ex testigo de Jehová a la congregación, que no era dable ni digno aplaudir cuando se anunciaba el reingreso o la reincorporación o la readmisión de un testigo de Jehová que había sido expulsado, que no era bíblico y que no era digno. Ahora resulta que Jesús parece que estuvo palteado, estuvo mareado, estuvo equivocado, y que él mismo tiene que dar una luz más brillante que apaga la luz anterior totalmente. Eso no es una luz más brillante, porque supuestamente la luz más brillante debe dar más luz y comprensión a la luz previa, anterior, sin contradecirla, sin apagarla, sino darle más brillo simplemente. Pero acá vemos que la luz anterior se apaga totalmente para poner una luz nueva, con otro color de luz, totalmente diferente a la anterior, que en realidad no le dio más brillo, sino que la reemplazó por otra luz diferente, nueva. Y así son pues las luces de la Watchtower, señores. Así son las luces de la Watchtower. Son luces que tienen fecha de expiración. Son luces, alimentos chatarra con fecha de expiración que se paran cambiando a cada rato por otras totalmente diferentes, que en realidad no tienen nada de una nueva luz más brillante, sino una nueva luz con otro color de luz, otra intensidad de luz, que reemplaza la luz anterior, dejando al dador de la luz previa como un mentiroso. Entonces, si Jesús alimenta a su esclavo y le dice en el 2016 que sí es dable aplaudir, cuando ya le había dicho a su esclavo a su debido tiempo en el 2000 que no era dable aplaudir cuando se readmitía a un hermano y se anunciaba esto en el salón y que no aplaudieran, porque eso no era digno y que era antibíblico, ¿qué pasa con el Jesucristo que alimenta la Watchtower? Que no se pone de acuerdo él mismo. ¿Cómo se puede confiar entonces en Jesucristo como suministrador de alimento espiritual a su esclavo, de acuerdo a la atalaya del 15 de julio de 2013, que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo para que sea su canal de comunicación en la tierra, para darle a él el alimento a su debido tiempo, para alimentar nutritivamente a los domésticos? Y vemos que en el 2000 alimentó mal a su esclavo, dándole un alimento equivocado, haciendo sufrir por 16 años a los testigos de Jehová que habían regresado a la organización y recibieron un recibimiento, por decirlo, valga la redundancia, recibieron una recepción al salón en forma fría, silente, sin aplausos. Qué manera más fría de recibir a un hermano expulsado, ¿no? Pero la Watchtower se da cuenta que Jesús estaba equivocado, pues la Watchtower se da cuenta que Jesús está equivocado, que no era propio pues ser tan duros con una persona que había sido reincorporado, y ni siquiera lo recibieran en forma calurosa, amorosa, con aplausos, ¿no? Entonces, parece que el esclavito se dio cuenta pues, que Jesucristo se había equivocado pues en el 2000, puesto que dejaba la organización como una organización carente de amor al prójimo, fría, indolente, sin sentimientos, al readmitir a un testigo de Jehová sin recibirlo con aplausos, pues, ¿no? Y ahora dice la Watchtower que sí es cristiano, que sí es dable aplaudir cuando se readmite a un testigo de Jehová expulsado. Esto es lo que yo siempre he insistido de esta mención de la Watchtower, que te dice una cosa en una atalaya diciendo que Jesús había ofrecido que iba a coger un esclavo para que sea su canal de comunicación, para darle a él el alimento verdadero a su debido tiempo. Y la Watchtower siempre ha dicho que somos la verdad, que es la única religión verdadera, que enseña la verdad. Pero estuvieron enseñando e instruyendo en forma anticristiana a los ancianos de las congregaciones para que estos a la vez no permitieran que se aplaudiera a un ex testigo de Jehová que había decidido regresar a la Watchtower. Entonces, ¿qué pasa con el Jesucristo de la Watchtower? Que te dice una cosa un día, después dice otra, y obviamente pues para anunciar este nuevo cambio envían una carta a las congregaciones que ya lo hemos visto, para dejar a Jesucristo como un mentiroso, como un Jesucristo inestable, que no sabe dónde está parado y que se equivoca en instrucciones tan simples como esto de si se debe aplaudir o no a un ex testigo de Jehová que decide regresar a la Watchtower y es readmitido y anunciado por los ancianos en la congregación que ha sido readmitido tal hermano,
y primero dice que no hay que aplaudir, que eso no es digno, que no es bíblico, y después pasan 16 años y se contradicen, y para ello envían una carta a los ancianos de la congregación de todo el mundo para que sí permitan a los predicadores aplaudir cuando se anuncia el reingreso o la readmisión de un ex testigo de Jehová que fue expulsado. Esas son las marchas y contramarchas de esta organización, que tiene un Jesucristo que alimenta mal a su esclavo, lo deja mal parado, y a la vez Jesús también queda mal parado porque queda como un dador de alimentos falsos, como un ser que no tiene criterio o como una persona que no se puede confiar en sus elementos espirituales. Y eso vemos no solamente en este asunto, sino en muchas doctrinas que la Watchtower enseñaba como la verdad por años y ahora ha tenido que descartarlas. ¿Cuántas doctrinas la Watchtower ha descartado que se enseñó por décadas como la verdad, queridos amigos? ¿Qué pasa con este Jesucristo de la Watchtower que dice que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, que es Jesús, Juan 14:6? Y resulta que parece que Jesús no es el camino, tampoco es la verdad. ¿Qué pasa con ese Jesucristo que dirige la Watchtower? Ese Jesucristo es digamos, un Jesucristo que no es el Hijo de Dios, es otro Jesucristo que lleva el mismo nombre que el Hijo de Dios, de Yahweh, pero que no es el Jesucristo de la Biblia. Porque el Jesucristo de la Biblia no puede contradecirse, ni dar alimentos falsos, y quedar el mismo mal parado, como un dador de alimentos que no se pueden confiar. Como repito, no solamente se ve en este asunto de los aplausos, sino se ve en muchas doctrinas. Cuando la Watchtower enseñaba que Jesús confió en su esclavo, cuando hizo su expresión en 1918, lo nombró como su instrumento, su esclavo discreto, y en 1919 le confió todos sus bienes en la tierra, y que esto fue un ascenso que le dio a este esclavo nominado en 1918 cuando hizo la inspección, y que esta entrega de sus bienes de Mateo 24:47 se lo dio inmediatamente como una señal de aprobación, de ascenso, para que pudiera este esclavo, al haber sido confiado todos los bienes que hizo en la tierra, poder hacer crecer sus salas de asamblea, sus salones de reino, hacer crecer la obra mundial por toda la tierra, hacer discípulos de todas las naciones y predicar las buenas nuevas del reino, encargarse de la grande muchedumbre, y todo eso significaba encargarle de los bienes del amo Jesucristo al esclavo apenas nominado en 18. Y nos enseñaron que fue un ascenso, que Jesús se sintió satisfecho e inmediatamente lo ascendió confiándole todo su dinero a la tierra. Eso se enseñó pues por décadas, por 80 años, para que luego la Watchtower en el 2013 o en el 2012 específicamente, cuando se dio este discurso en el Teatro Stanley, nos dijera que no, pues que Jesús no le confió nada al esclavo en 1919, que todo eso fue un error, que lo hará recién en el futuro durante la gran tribulación. Entonces, si eso era así, también fue mentira que ese ascenso hubiese ocurrido. Entonces no hubo ningún ascenso, ni un premio, ni Jesús se sintió complacido, puesto que no le dio la nominación de todos sus bienes en la tierra del esclavo, de Mateo 24:47, y por ende tampoco les encargó de la obra mundial, de hacer crecer sus salas de asamblea, sus salones de reino en todo el mundo, ni encargarse de la obra mundial. Tampoco los encargó entonces de hacer discípulos de todas las naciones, de predicar la buena nueva del reino, y menos aún de encargarse de la grande muchedumbre, puesto que eso significaba encargarlo de todos los bienes del amo Jesucristo al esclavo. Y así como esto, muchas otras cosas más, queridos amigos, que la Watchtower ha tenido que descartar, porque Jesucristo que dirige a la Watchtower es un Jesucristo que no sabe, no está parado en la corriente del tiempo, y que por supuesto no es el Hijo de Dios. Es otro Jesucristo que lleva el mismo nombre, pero que no es el Jesucristo de Hijo de Dios. No es el Hijo de Yahweh, porque Jesús es el camino a la verdad. Y la verdad significa que cuando Jesús dice algo no se mueve, queda inmutable, no se mueve. Y menos aún que se den nuevas luces que apagan las luces anteriores, dejando al dador de la luz como un mentiroso. Y esta organización deja a Jesús como un mentiroso, que no se le puede confiar sus alimentos espirituales que da a su esclavo, y que se publican en la literatura de la Watchtower. Entonces yo le pregunto a usted, también testigo de Jehová, ¿usted puede confiar en los alimentos que ahora publica la Watchtower en sus nuevos libros, que supuestamente son los alimentos que recibe el esclavo a su tiempo por parte de Jesucristo? ¿Puede usted confiar con ese récord de cambios de doctrina que tiene luces titilantes que se prenden y apagan? ¿Verdad que no?
¿Esta puede ser la organización verdadera? Por supuesto que no, porque esta organización deja a Jehová y Jesucristo como un par de dadores de alimentos falsos que se cambian con el tiempo por otras luces que no brillaron más, sino que extinguieron la luz previa y fueron reemplazadas por otras luces diferentes que nada tiene que ver con una luz más brillante, sino una nueva luz que apaga la luz anterior. De eso se trata la luz de la Watchtower. Las luces de la Watchtower no brillan más, sino que extinguen las luces anteriores y son reemplazadas por otros focos o lámparas de luz de color diferente. Y eso no puede ser posible en una organización que se hace llamar como la organización de Jehová o la organización verdadera, puesto que los alimentos que se hicieron en el pasado ahora no se creen como la verdad. Fueron alimentos falsos, muchos testigos de Jehová murieron enseñando, predicando, creyendo en doctrinas que ahora ya no se creen. Y así, aquellos que murieron en la época de Russell, de Rutherford, de la época del señor Knorr con Franz, que predicaron y creyeron en doctrinas que ahora no se creen como verdaderas. Es increíble la cantidad de testigos de Jehová que han muerto, que estuvieron creyendo en doctrinas de la religión falsa que no tenían o no se ajustaban a la Biblia. Y así ahora nos preguntamos cuántos de los cuales van muriendo y predican y enseñan en las calles lo que la Watchtower le da ahora como alimento verdadero, mañana serán cambiados por otros métodos totalmente diferentes que van a dejar a los testigos de Jehová que vivieron la época presente y que murieron en predicadores y creedores de doctrinas falsas. Y así la Watchtower va enterrando sus testigos de Jehová, habiendo querido en doctrinas falsas que después de su muerte fueron cambiadas por otras totalmente diferentes. Fueron testigos de Jehová que salieron al servicio a predicar doctrinas falsas que ahora ya no se creen. Entonces uno se pregunta, ¿esta es la religión verdadera? No, pues de ninguna manera, así no les gusta a los testigos de Jehová escuchar esto, no es la religión verdadera. Y yo me pregunto, ¿cómo podrán salvarse gente que murió creyendo en doctrinas falsas y enseñándolas a la gente en el servicio como verdaderas, cuando se decía que la separación de las ovejas y cabras había comenzado en 1919, cuando Jesús inició su segunda profecía en 1914, y de ahí en adelante se escogió a su esclavo para que anunciaran las buenas nuevas a las naciones, y aquellos que a partir de 1919 aceptaban el mensaje eran las ovejas, y quienes rechazaban el mensaje de las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 en que se escogió el esclavo, aquellos que lo rechazaban en la hora de predicación eran las cabras. Y así se enseñaba como la verdad. En 1995 la Watchtower dice eso no es verdad. Eso es un error. Le llaman error. Y dicen pues que la separación de ovejas y cabras no se inició en 1919 cuando se escogió el esclavo, sino que será en el futuro después de la gran tribulación. ¿Esta es la religión verdadera, señores? Que tienen a un Jesucristo que alimenta a su esclavo con alimentos chatarra a partir de 1919. Les dice una cosa, les dice, escojo el esclavo 1919 para que salgan a anunciar las buenas nuevas a las naciones. Aquellos que aceptan el mensaje a partir de 1919 son las ovejas, y quienes rechazan el mensaje serán las cabras a partir de 1919. Y mismo Jesucristo que le dice eso a su esclavo en 1919, cuando lo nominó y se lo escogió como su canal de comunicación, en 1995, después de más de 80 años de haber enseñado esto como la verdad, le dice a su esclavo, no es verdad lo que yo les di como alimento a su debido tiempo en 1919. La separación y ovejas de cabras todavía se está para el futuro, cuando Jesús vuela por segunda vez en la nube de cielo con poder y gran gloria, y se siente sobre su trono, ponga a sus enemigos por escaler sus pies, y haga la separación de ovejas y cabras. Esta es la religión verdadera, amigos. Esto de los aplausos que he puesto en este video es solamente una muestra, y para una muestra basta un botón. Y acá vemos pues esta canción, no es la religión de Jehová de ninguna manera, porque la constante de la Watchtower desde que se originó en 1884 como Watchtower Bible and Tract Society, en 1884, todas las publicaciones que salió de esa organización, todas están en la basura, todos están en el Museo del Recuerdo de Alimentos Chatarra con fecha de expiración. Muchas gracias por su atención y espero que ustedes de Jehová mediten que esta religión no es la religión de Jehová y no es la religión verdadera de ninguna manera. Muchas gracias y será hasta la próxima.